la primera semana del 6x6. Ya empezó la campaña del 6x6. Como todos sabemos, el 6x6 pues es un estudio donde nos unimos toda la iglesia, todo The House, no solo en las predicaciones, sino también en los grupos llamados 6x6, que si no perteneces a un grupo 6x6, pues es el momento de involucrarte en alguno de estos grupos. Hay grupos virtuales, grupos presenciales, grupos para mujeres, en fin, hay diferentes lugares que te están esperando para que formes parte de esta comunidad de House, ¿no? Y es algo muy interesante. Me da muchísimo gusto. Este martes pasado les comparto como testimonio un muchacho que mi hijo conoció en Vallarta en la fiesta, así, como Dios tiene sus caminos misteriosos, ¿no? Este amigo se llama Charlie, no ha venido a la iglesia porque trabaja los domingos, pero no ha dejado desde ese día que lo contactamos, Marifer y yo, mi esposa, en la iglesia. Y fue algo muy, perdón, en la playa, no en la playa. Fue algo muy curioso, en donde estábamos en la playa, precisamente habíamos tenido una pesca milagrosa, sacamos un marlin acá de 110 kilos, y pues ya traíamos un buen de ceviche ese día en la playa, y llegaron estos dos muchachos así como que, ¿de dónde son? Y como que querían sentarse en estos lugares. Pues siéntense, acomódense, les sacamos unas sillas, y de repente mis hijos estaban bañándose en el mar, y ven que van saliendo para incorporarse, y me dice, ¿Bruno? ¿Sí? ¿Usted es papá de Bruno? Sí, pásale. Ayer nos conocimos en la fiesta. Dios mío santísimo, ¿qué pasó? Pero bueno, entonces ya llegaron, nos quedamos, y no sé por qué, Dios puso en mi corazón el abrirle las puertas, empezamos a platicar con él, y es un chico que decía, Dios me dijo que me iba a encontrar con dos personas este día en la playa, y he estado buscando a Dios con todo mi corazón, porque yo he estado luchando con ciertas cosas personales, y he estado lejos de Dios. Mi familia ha estado con ciertas prácticas que no le gustan a Dios, y yo ya no estoy contento, y le había estado pidiendo a Dios que me encontrara alguien que nos guiara. A partir de ese momento, esto fue en noviembre, este chico no ha dejado de tomar sus 6x6. Ahora sí que no es presencial, es virtual, pertenece al grupo que nosotros tenemos ya muchos años compartiendo, que está abierto para todos. Y el martes pasado, él fue quien compartió el estudio, el proverbio número 9, y la verdad lo hizo con tanta gracia y tanto poder que nos llenamos todos de gozo. Un chico de 20 años, que la verdad es que parte de lo que hoy vamos a estudiar en estos 6x6 es precisamente lo que vamos a ver, que es cómo vivir al estilo de Jesús, ¿no? Cómo enseñaba Jesús. Ese estilo peculiar, donde a veces no tiene una estructura muy solemne, a veces no tiene, pues, ciertas cosas que nosotros de manera religiosa, sin darnos cuenta, imponemos o manejamos en una comunidad. Y esto es algo muy bonito, es algo padre, libre. Y algo que me gusta de esta comunidad de House es que está llena de amor. No hay prejuicio, y es una manera también de encontrar un estilo como Jesús enseñaba. Y bueno, pues sean bienvenidos todos ustedes. Hoy tenemos un evento importante para los que les gusta el fútbol americano, el Super Bowl. Claro, sí. A ver, ¿tenemos aquí algún patriota en este momento? ¿No hay? ¿De Seahawks? Bueno, creo que ni fan soy de fútbol americano, ¿verdad? Para comenzar, solo yo. Bueno, ¿sí? O sea, sí, pero no esos. No esos. Sí, no. Acá, Cowboys. Eres un hombre sabio, ¿eh? ¿Sabías eso? Yo también le voy a los tristes Cowboys, porque viví allí de chico y bueno, vengo acarreando la tristeza por muchos años. Pero bueno, no niego que soy fiel a la causa y aún así disfrutamos. Pues hoy es un gran partido, es un lugar importante, hoy se lanzan las mejores campañas, no sé a quién le gusta el marketing, pero hoy precisamente es el kickoff de todas las campañas importantes de marketing en los Estados Unidos, y siempre me gusta conectarme en los anuncios para ver qué cosas nuevas, qué tendencias, la manera de comunicar está pasando, y es algo importante. Pero bueno, creo que yo voy a los Seahawks, que es el equipo de Justin, no sé si sabían,
y creo que va a ser el gran favorito el día de hoy. Bien, hoy también estamos unidos como familia. Sabemos que recientemente hubo situaciones con la vida de la familia de Jacobo, nos unimos con mucho cariño, y este fin de semana también con el fallecimiento de don Julio, de la familia de Anita Arteaga. Entonces, los que la conocen, pues también mándenle un mensajito. Fue una lucha incansable, un gran guerrero que me tocó orar y ungirlo hace más de un año. Se prolongó su vida de manera importante y bueno, recientemente tuvo una cirugía muy intensa, pero ya tenía ciertas cosas de salud, pero nunca perdió la actitud, el buen humor, y es algo que fue algo muy importante. Y quiero compartirles esto porque fuimos al funeral este viernes. Me acompañó mi esposa, Fernanda Alcántara, que la conocen aquí también, que es parte del liderazgo, y íbamos pues a pasar tiempo con ellos y no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Fue algo espectacularmente maravilloso. Por eso dice Eclesiastés que es mejor ir a la casa del funeral que a la casa de la fiesta. ¿Por qué? Porque en ese momento todo el mundo está con una actitud vulnerable, abierta, está deseando unirse, y de repente llegamos, había 6 personas. Anita me dice, oye, pues ¿puedes hacer una oración? Sí, claro. Y de repente empezaron a llegar 8, 10, 12, 14, 20, 25 personas en el salón, como que se pusieron todos de acuerdo y llegaron en ese momento. Dije, Dios de mi vida. Pues bueno, ya me aventé y empecé a dar un mensaje. Les soy sincero, no había preparado algo particular, pero cuando tienes en tu corazón el anhelo de compartir algo para Dios, Dios te guía. Y compartí el Salmo 30, que nos habla de la gratitud, una cosa impresionante. Y entonces, pues yo empecé a hablar de don Julio. Creí que era solo mi impresión de este hombre, un hombre pues carismático, con una gran actitud, que a todo el mundo hacía reír, el alma de la fiesta, bailaba, cantaba. No sé, dije, esta alma se parece a la mía, ¿no? Dije, bueno. Y entonces, esta persona, empezamos a compartir, y llegó un momento que todo el mundo se unió en una oración, en una meditación, y fue algo impresionante. 25 personas hicimos una oración por él y por aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Pero acto seguido, después de este evento impresionante, empezamos a platicar. Dios me guió para empezar a compartir con cada uno. Y me acuerdo que le dije a un chico, ¿tú qué opinas? Y voltea, pues yo no conocía a don Julio. Y empezó a llorar, pero yo quiero mucho a su hijo, y su hijo se parece a su papá. Y de repente se rompió una plática y una unidad que les quiero platicar. Salimos más bendecidos nosotros. Se cumplió la promesa donde dice, más bienaventurados dar que recibir. Mi esposo y yo regresamos a casa llenos, plenos, por la abundante gratitud de todos los presentes acerca de este hombre, por la familia. Hubo abrazos, hubo lágrimas, hubo risas. No, fue una cosa impresionante. Definitivamente el amor de Dios se hizo presente en ese día. Y bueno, hoy vamos a pedirle a Dios que este amor, que esta gracia, que esta gratitud del Señor se haga presente con nosotros esta mañana. Y por favor acompáñenme a orar para pedirle a Dios su bendición. Bendito y alabado Padre, Señor, queremos darte gracias porque tú nos amas. Gracias porque hoy comenzamos esta serie 6x6 tan esperada, donde toda la comunidad de House nos unimos en un mismo sentir para escuchar estas nuevas enseñanzas, la vida de Jesús, al estilo de Él, cómo nos quería compartir tantas bendiciones, pero de una manera humana, hermosa, sencilla, sin tanto protocolo. Y esto es algo de lo que tenemos que vivir y aprender. Te pedimos que hoy podamos comenzar esta primera semana y sea de bendición para el resto de estas 6 semanas. Te pedimos estas cosas por Cristo tu Hijo y te damos las gracias. Amén. Muy bien, hoy recordemos una de las cosas más importantes que el Señor nos enseñó, la Gran Comisión. ¿Alguien recuerda la Gran Comisión?
implican dos enseñanzas importantes, dos mandamientos: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y el segundo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bueno, pues al Charlie le toca compartir este tema, un tema que podemos ver en esta primera cita de Mateo 28, 19, donde nos dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces hoy vamos a hablar de esta segunda encomienda, una encomienda que es para todo aquel que está siguiendo a Jesús. Un seguidor de Jesús es una persona proactiva, no pasiva. Es alguien que está buscando no tenerlo todo, pero ponerse en la brecha para ser un instrumento de Dios. Entonces hoy me toca compartir discipulando al estilo de Jesús, que lo podemos nombrar en dos palabras: sígueme e imítame. ¿Sí? Con esto podríamos decir que el discipulado de Jesús se resume con estas dos frases, dos características importantes. ¿Sí? Y bueno, muchas veces creemos que los discipulados de Jesús requerían muchísimo conocimiento, que debían haber ido a tener un título nobiliario, o quizás habían hecho a las sinagogas y poder tener toda una certificación de la Torá, o hoy lo que fuera toda la Biblia. Y esto no es así. Si tú eres una persona que tiene un corazón y que tiene un entendimiento y has aceptado a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, y mora el Espíritu Santo en ti, tú ya has sido nacido de nuevo y eres una nueva persona y has sido capacitado con dones increíbles que probablemente hoy no has ni siquiera descubierto, dones únicos. Y quiero compartirte algo que dice Dios: irrevocables son los dones y el llamamiento. Te vas a sorprender cuando te pones en un camino, en la brecha, aunque no tengas todas estas herramientas ni todo este recorrido que tú crees que necesitas. Se necesita solamente un corazón obediente, con amor. Jesús no formó discípulos desde un escenario. Él lo hizo al caminar, en el diario vivir, uno a uno, compartiendo así, hombro con hombro, tantas cosas. No los formó desde una fama o majestuosidad, sino desde la sencillez, del amor y de algo que simplemente se manejaba con un sentido común. Si bien Jesús vino a cumplir la ley, Él enseñó a sus discípulos con un testimonio vivo. Y esto es algo de lo que tú y yo tenemos que meditar hoy. Todos y cada uno de nosotros somos un testimonio vivo de lo que Él vino a hacer hace muchos años aquí. La forma en que Jesús discipuló profundamente, práctica y objetiva, trajo una transformación. Y bueno, hoy vamos a estudiar 6 formas al estilo de Jesús, de cómo Él discipuló en aquel tiempo. Y esto es algo que tú y yo tenemos que meditar y contemplar. Número 1, discipular con el ejemplo. ¿Sí? Dios nos habla a ser congruentes muchas veces. Si bien moramos dentro de una naturaleza pecadora, venimos heredando ese hombre caído desde Adán y Eva, y a veces luchamos, como dijo Pablo: es que no hago el bien que yo hago, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Y quién me separará de este cuerpo de muerte? Y finalmente dice: doy gracias a Jesucristo, que Él me libra de todo esto. ¿Cuántas veces no hemos dicho esto tú y yo? En nosotros no mora el bien, en nuestros miembros, en nuestra naturaleza. Es una naturaleza caída, pero es el Espíritu Santo de Dios que contrapesa esta naturaleza que hace que no vivamos conforme al mundo, sino conforme a las cosas que Cristo vino a hacer y nos enseñó. Vamos a ver esta cita del Evangelio de San Marcos, por favor. San Marcos 1:35. Y dice este pasaje: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Todos podríamos decir: no, pues es que, Carlos, pues Jesucristo era Dios. Pues Él ya tenía todo arreglado. Él ya tenía todo firmado aquí en la tierra. No, dentro de su
de su parte divina tenía una parte humana. Y su padre lo dejaba precisamente para vivir como tú y como yo. Era una persona que tenía necesidades, que tenía sentimientos, emociones, que tenía luchas, que tenía dudas, ¿sí? Recuérdense cuando le dijo en el huerto de Getsemaní: Señor, si es tu voluntad que apartes de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él sabía lo que iba a sufrir, él sabía el calvario, la crucifixión y principalmente el momento que se enfrentaría a estar separado de su padre en un momento cuando dijo: Eloí, Eloí, lama sabactami, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso era lo que más le iba a doler a nuestro Señor Jesucristo, un momento donde hubo tinieblas, cuando eran las 3 de la tarde. Pero él sabía que no tenía que ser su voluntad. Ese día él sudó lágrimas de sangre. Entonces él era una persona como tú y como yo. Tenemos que conocer la palabra para poder identificarnos profundamente con nuestro Señor. Entonces él tenía la necesidad de levantarse a orar. Siempre que comenzaba un reto importante en su vida, tenía que ir a orar, tenía que ir a ayunar, tenía que ir a guardarse, tenía que buscar a su Padre Celestial y depender de Él. Poco antes de comenzar su ministerio, cuando nombró a estos 12 discípulos, después de haber sido bautizado por Juan el Bautista, recuerden qué hace. Él se va 40 días y 40 noches al desierto, a buscar a su Dios, a su Padre Celestial, donde sabría que también iba a ser tentado por el enemigo. Entonces hay veces que tú y yo no queremos pagar este precio. Dice que él se anticipaba, decía que estaba oscuro antes de que saliera el sol. Hoy que meditaba esta mañana antes de que amaneciera, me acordé de este pasaje, ¿no? Y cómo Dios nos invita a tener un momento de comunión con Él. Hoy vivimos en la era de la velocidad, de tantas distracciones. Hoy yo veo de manera impresionante cómo las nuevas generaciones ya no pueden estar sin un teléfono en su mano. Tenemos un vecino en nuestra casa, allá en los Estados Unidos, donde salen a pasear al perro en bicicleta, ¿no? Y nosotros tenemos un bosque atrás, y viene el hermano mayor, que ya es como pues de 35 años, pero viene el chavito, que es como de 20 y tantos años, en la bicicleta, pero con el teléfono. O sea, dices, no es posible, ¿cómo le hace? Va en la bicicleta, aparte no es banqueta, es brecha. Y el pobre perro ni siquiera, lo bueno es que es obediente, y lo dejan sin correa, pero él va en su teléfono, y pasa y da vuelta, y otra vez con su teléfono, y dices, Dios mío, tan hermoso espectáculo, lleno de bosque, y no suelta el teléfono. Entonces, Dios te invita a que tengas un tiempo personal con Él, que vayas y le abras tu corazón, inclusive si quieres quejarte, ve con Él. Él sabe nuestras luchas, Él sabe nuestras necesidades. Entonces, Jesús llamó a sus discípulos no solo a seguirlo, sino a escucharlo. Y el discipulado comienza en casa, en tu trabajo, en tu intimidad, en lo secreto. Hoy el discipulado comienza en una vida caminando con Jesucristo. Número 2, discipular con una relación cercana. Hay veces que tú y yo queremos educar a nuestros hijos, que son nuestros primeros discípulos, ¿sí? Aquí están los discípulos de un gran amigo. ¿Y qué es lo que ellos ven? Su vida, ¿sí? Su caminar, y tiene que estar en una relación cercana. No podemos discipular a distancia, ¿sí? Tenemos que estar cercano. Hoy precisamente platicando con un amigo que estamos dándole consejería, me dijo, oye, Charlie, sé que nos hemos visto por Zoom, pero ¿podemos echarnos un café? Claro, es que me siento más a gusto. Claro, es normal. Cristo pasaba este tiempo. Si hoy bien usamos la tecnología y ha sido un gran hallazgo, también para la gloria de Dios, siempre el tener un trato personal será importante. Y Jesucristo pasaba tiempo de calidad, caminando con ellos, comía, cenaba, ¿sí? Escuchaba sus dudas, sus luchas, dormían a veces ahí a la intemperie juntos. Cuando viajaban de ciudad en ciudad, pasaban un tiempo hermoso de calidad. Entonces a veces esperamos formar líderes de manera instantánea. Esa es otra cosa que vimos en esta era, la era de la instantaneidad, ¿no?
Yo quiero ser rico en 1, 2, 3, paz. Y vemos ahí en las redes cómo hay personas jóvenes, pero a veces basamos nuestras vidas en resultados que es 1 en 1,000,000, ¿sí? Tenemos que entender que las cosas no son en microondas. Todo tiene un tiempo, todo tiene un proceso. Y esto es algo que tenemos que entender. Si tú quieres llegar a ser un discípulo de Jesucristo o a ser un discípulo de Jesucristo a través de tu entrega, lleva tiempo, lleva compromiso, lleva muchas cosas. Entonces, es cuestión de paciencia, es cuestión de perseverancia. Número 3, discipular enseñando la palabra con intención. Si bien hoy somos guiados por el Espíritu Santo a tomar decisiones, este Espíritu Santo se guía en el conocimiento y la palabra que ya has ido apropiando poco a poco. Si tú estás lejos de Dios, lejos de la congregación, lejos de la palabra, va a ser muy difícil que el Espíritu Santo te pueda inspirar para que tomes sabias decisiones. Y muchas de nuestras consecuencias que enfrentamos en el día a día son por nuestras decisiones, a veces malas, a veces buenas. Vamos a leer esta cita en Mateo 5, versículo del 1 al 2. Dice, viendo la multitud, ¿ya merito? No apareció. Bueno, yo se las leo. Mateo 5, del 1 al 2. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Jesús enseñaba con claridad, con casos prácticos, con testimonios, cosas para que la gente pudiera entender. La palabra es el fundamento del discipulado, pero ¿quién es la palabra? Jesús. Jesús es el Verbo encarnado. Cuando pasamos tiempo en la palabra, pasamos tiempo con Jesús. Como sus discípulos pasaron tiempo con Jesús y a su vez pasaban tiempo en la palabra. Entonces hoy pasemos tiempo en la palabra y pasaremos tiempo de compañerismo con Jesucristo. La enseñanza se enfoca en la obediencia, no solo en el conocimiento. Y a ver si aparece esta cita de 2 Corintios 3:6. Bien, dice, Él nos ha capacitado para ser servidores de un pacto, de un nuevo pacto. No el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. ¿Qué pasaba en aquel entonces con esos grandes conocedores de las Escrituras, los fariseos, los saduceos, los grandes líderes religiosos de su tiempo, que conocían perfectamente la ley, pero no conocían la vida? ¿Sí? Y esto es algo que Jesucristo enseñó. Él vino a cumplir la ley, pero más que eso, vino a cumplir una vida, la vida del reino. Y esto es algo que Jesucristo nos enseña con su propio testimonio. La clave es que el discipulado requiere instrucción bíblica clara, comprensible, pero que una vida la respalde. Tú puedes tener muchísimo conocimiento, inclusive puedes ser hasta un predicador, pero si tu vida no tiene esa congruencia, entonces hay algo que no está bien. La letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces dejemos que esa palabra cobre vida con la llenura del Espíritu Santo y con una obediencia diaria para que podamos transformarnos en este instrumento que Dios quiere que seamos. Número 4, discipular basado en la confianza y la fe. Esto es algo bien bonito. Les acabo de compartir de este chico que compartió por primera vez el estudio en nuestro grupo 6x6. Probablemente nunca ha leído la Biblia por completo, tiene algunas lecturas, pero había un corazón en él. Se preparó y compartió en una presentación en PowerPoint a través del Zoom, y lo hizo de una manera espectacular. Se ve que el chico se esforzó, y esto es algo que Dios ve. Dios ve tu corazón, ve tu obediencia. En realidad en esta vida es 99% Dios y tú 1% de disposición y disponibilidad. Él hace la chamba, ¿sí? Tenemos que entender esto. Entonces cuando tú estás trabajando,
En este camino tienes que vivir por fe. Y vamos a ver esta cita de Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hoy, aquí sentados, hay muchísimos predicadores, muchísimos misioneros, muchísimos servidores, muchísimos alabadores a Dios en esta alabanza en potencia. Aquí están. Y Dios ya comenzó ese trabajo en ti. Si tú un día le abriste la puerta de tu corazón, ese trabajo ya comenzó. Dice que si alguno recibe estas cosas, será instrumento para honra, útil para Dios, para toda buena obra. Entonces, ahí está. Hoy, discipular es un acto de confianza, donde le brindas la oportunidad a tus discípulos, como Jesucristo nos la brinda a nosotros. Yo el estar aquí es un acto de confianza, ¿sí? Y con mucho temor vengo aquí, pero soy un ser humano, una persona con fallas y errores, probablemente más que muchos de ustedes. Pero busco tomarme de la mano de Dios para no salirme de este camino. Jesús hizo lo mismo con los apóstoles cuando aún estaban en proceso de crecimiento. Fíjate nomás lo que dijo Jesús, cuando todavía muchos de ellos estaban muy verdes en el conocimiento de la palabra, en las escrituras, y les dio una misión. Vemos este pasaje de Mateo 10, versículos 5 y 7. Y esto nos va a ayudar a poder quitarnos esas telarañas de nuestra mente y entender que tú puedes ser un instrumento útil para Dios donde quiera que seas. Dice, Jesús envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones. Dice, no vayan a los gentiles ni a los samaritanos, no por ahora. Quería darles un proceso, un crecimiento progresivo. Dice, sino al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Dios. Vayan y anúncienles que el reino del Dios del cielo está cerca. Y además hizo otras misiones, les dio potestad para expulsar demonios y muchas cosas. Y leen todo el pasaje del capítulo 10. Pero tenían muy poco de caminar con Cristo. No eran estos grandes eruditos que se conocían en aquel tiempo. Eran personas como tú y como yo, con luchas, con debilidades, pero siendo obedientes ellos fueron a anunciar las buenas nuevas del Evangelio, y el Espíritu de Dios estaba con ellos. Muchos de ellos se equivocaron, sí, conocemos la vida de los apóstoles, cómo lucharon, dudaron. Bueno, Pedro negó a Jesucristo 3 veces, ¿sí? Ya saben el dicho, también hay que ver para creer. ¿Quién dijo esto? ¿Qué apóstol? Tomás. Jesucristo ya había resucitado después de haber estado 3 años, les dio todas las enseñanzas, pero Tomás no quería creer. Yo hasta no verlo no creo. Y ya se le presentó Jesucristo, aquí estoy, mete tus dedos en mis llagas. Ahí vemos la fragilidad de una generación de apóstoles que son tan parecidos como tú y como yo. Entonces no creas que una persona y un servidor y un discípulo es un superhéroe de los que nos pasan en Marvel y todas estas historias que hoy vemos cada rato. Son de carne y hueso como tú y yo, pero con un anhelo, con un deseo. Número 5, discipular con humildad y sencillez. Esto es algo precioso. Y vamos a ver este pasaje en Mateo 11:29 que nos dice, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. Qué increíble. Cómo hay veces que los estigmas de las cosas que nos enseñan en este mundo, el perfil, a veces nos dan en algunas redes esa mente millonaria, o a veces esos consejos de cómo tenemos que ser, y son muy lejanas a esta enseñanza que Jesucristo nos está dando. El liderazgo de Jesucristo estaba basado en la humildad. A unos animales de carga se ponían 2 para hacer el arado. Jesucristo nos está diciendo, únanse conmigo al yugo, porque ligera es mi carga, ¿sí? Vengan conmigo y vamos a hacer este proceso.
Él nos dice, en el mundo van a hallar aflicción. Esto es un hecho. Tampoco nos engañemos. Díganme a alguien que no tiene aflicción en este mundo para ponerle su altar ahorita, ¿sí? Todos tenemos aflicción, todos tenemos problemas. Si les platicara los problemas que tenemos en este momento, son retos, situaciones. Mañana tengo una junta de esas de trabajo que no quieres tener. Me van a cocinar vivo quizás. Pero bueno, aquí estoy, confiando en Dios. Son aflicciones, pero ¿qué dice después? Yo he vencido al mundo. Confiad, yo he vencido al mundo. Entonces hoy, Él nos invita a dejar las cargas pesadas de la vida, el pecado, esas exigencias que este mundo nos quiere poner como estereotipos. No es cierto. Es que tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto, te tienes que vestir así. No es cierto. Esas son cosas que nos ponen aquí. Y el qué dirán. Cuando tú eres una persona que camina con Cristo, eres libre, completamente libre, y te aceptas como eres. Y esto es maravilloso, la actitud. Dice Pablo en su carta a los Filipenses, esta no está, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de un siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. ¡Wow! Ahí sí tengo mi admiración en un hombre que se hizo, un Dios que se hizo hombre y que nunca tomó sus superpoderes para usarlos de una manera equivocada. Siempre se guardó como hombre. Sexto y último punto para terminar: discipular con amor y compasión. Vamos a ver esta cita de Juan 13, 34 y 35. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Imagínense, un nuevo mandamiento, que realmente hemos conocido esto a lo largo de la vida. Esto se los dijo prácticamente en la cena, la última cena. Y les dice un nuevo mandamiento. Es para dejarles claro, como que todavía no habían entendido. Había todavía un Judas que creía que Jesucristo iba a ser como el sucesor del rey David y que venía a ser un revolucionario con unos ejércitos para hacer un golpe de estado y derribar a los romanos. No, todavía esa noche entendía eso y muchos estaban luchando y dudando qué serían de ellos. Dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Jesús corrigió a sus apóstoles en muchas ocasiones, a Pedro, Juan, Santiago, al mismo Tomás, pero siempre los amó y nunca los rechazó y nunca dejó de confiar en ellos. Después de lo que pasó con Pedro, acuérdense que se encuentra con él en la playa y le dice, Pedro, ¿me amas? Claro, le remordía la conciencia. Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. 3 veces. Pedro, ¿me amas? Ay, Señor, tú todo lo sabes. Entonces le dijo, apacienta mis ovejas. Otra vez el voto de confianza a Pedro, que se convirtió en el líder de la iglesia de Jerusalén para el pueblo de Israel. ¿Sí? Sabemos que Pablo después fue con los gentiles. Y bueno, por último, nuestro último pasaje, San Marcos 6:34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Hoy, Dios, Jesucristo, su Espíritu Santo, quieren desarrollar esta actitud de nosotros. Vivir con el ejemplo, tener una cercanía con nuestros discípulos, basarnos en su palabra, tener esta confianza en nuestros vivir por fe y también hacer las cosas con amor. Hoy vamos a terminar, si quieren pasar los músicos, para poder cerrar este tema el día de hoy. Y quisiera hacer una oración.
Si hoy todavía tú luchas con el quién eres, es importante que hoy me acompañes con esta oración. Yo tengo un lema que siempre lo digo: tienes que saber quién eres, dónde estás y a dónde vas. Hoy me sé amado por Cristo, me sé aceptado por Él como un hijo de Dios, no por lo que soy ni por lo que he hecho, porque no hay ninguna obra suficiente que yo hubiera hecho por haberme ganado el regalo de la salvación. Hoy sé dónde estoy. Estoy en este plano terrenal, pero soy ciudadano celestial. Y hoy tengo una encomienda, la gran comisión. Estoy con mis hermanos, estoy con una congregación y sé a dónde voy. Voy a la eternidad. Y una vez te reitero, no por lo que soy ni por los méritos. Si todavía seguimos luchando, aunque la salvación es por obras, tenemos que revisar esto internamente en nuestro corazón. Hoy la salvación es muy clara. No hay justo ni aún uno, dijo Jesucristo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, de alguna manera, unos más evidentes que otra, pero todos somos pecadores. La clave está en aceptar el regalo del perdón de Dios, aceptar su regalo de la salvación y nacer de nuevo en espíritu y poder recibir este paquete súper poderoso de esos dones que recibirás para convertirte en un instrumento de Dios, donde no irás solo, caminarás de la mano de Jesucristo y tendrás este llamado. Te pondrás su yugo y serás luz en medio de la oscuridad y tendrás un poder que nunca has experimentado quizás. Y si ya lo has experimentado, sabes de lo que estoy hablando. Entonces, si hoy tú estás aquí conmigo y tienes esta lucha de saber dónde estará tu eternidad, de que quieres hoy convertirte en un verdadero discípulo de Jesucristo, donde no necesitas un currículum, donde no necesitas estas credenciales, sino tener una decisión, abrir tu corazón y aceptarle como tu Señor y Salvador. Acompáñame. Y en la segunda parte de esta oración, una vez habiendo confirmado todos esta decisión, unirnos para poder ser guiados por Él y convertirnos en instrumentos útiles para hacer todos juntos la gran comisión. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Acompáñame. Bendito y alabado Padre, esta mañana me ha quedado muy claro el amor que tienes por mí. También me has enseñado a tu estilo. ¿Cómo enseñaste a tus discípulos que se convirtieron en apóstoles? Y a través de estos 12 hombres llevaste el Evangelio a todo el mundo. Hoy yo quisiera levantar la mano para convertirme en un instrumento tuyo, en un seguidor, en un discípulo. Pero a veces me cuesta trabajo entender porque veo mis carencias, veo mis debilidades, veo mis fallas, veo mis pecados. Pero también hoy me queda claro que a eso viniste, Jesús, que no son por obras, sino por fe, el aceptar el regalo de la salvación para poder ser transformado en un hijo tuyo y recibir el don de tu Espíritu Santo y comenzar a representarte como un servidor. Jesús, hoy te abro la puerta de mi corazón pidiéndote perdón por todos mis pecados que hoy recuerdo como los pecados que ya no recuerdo. Te entrego mi vida y quiero que seas mi Señor, para que de hoy en adelante tú me lleves por un camino nuevo. Te entrego todo mi ser y quiero obedecerte, para que de hoy en adelante pueda ser un discípulo tuyo. Y hoy, todos juntos como congregación de House, habiendo recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, tú que nos acompañas ahí también, te invito a que hagamos esta oración y nos sumemos
al gran llamado que hizo Jesucristo poco antes de ascender. Que vayamos juntos y prediquemos el Evangelio con nuestras vidas primeramente, con un ejemplo, con un testimonio, y después con palabra, y que hagamos discípulos a todas las naciones, para que pudiéramos hoy ser luz a todas las personas que se encuentran en la oscuridad. Hoy, Señor, nos levantamos activamente con esa mano poderosa que tú nos das, con esa gracia, no por nuestras fuerzas, sino con esos dones que tú nos has dado. Y hoy hacemos equipo para recibirte y hacer luz para todas las naciones. Te pedimos estas cosas y te damos las gracias por Cristo tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén.